Reporte 100. Es jueves del Colegio de Sonora y esta mañana se encuentra en la línea telefónica, y le agradezco mucho que nos tome la llamada, a la doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, Noemí Aro Velarde. Noemí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo se encuentra? Buen día, Tirso. Muchas gracias por el espacio que ofrecen a los egresados del Colegio de Sonora. Muy bien. Al contrario, gracias a ustedes, muy interesante, y sobre todo esta manera de divulgar la ciencia para la población en general, que abona mucho a la discusión de asuntos públicos. Y usted pues ha hecho un trabajo en la línea de análisis y evaluación de políticas públicas, específicamente sobre las alternativas para la remediación del derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi. Cuéntanos, Noemí, ¿qué fue lo que trabajó usted en esta tesis? Muy bien. Bueno, este trabajo de investigación se desprendió a partir del derrame ocurrido el 6 de agosto de 2014 en la mina Buenavista del Cobre. El objetivo de este trabajo, fue procesar múltiples fuentes de información para encontrar y construir un proceso que nos permitiera analizar el proceso de la formación de la agenda, entendida esta última como la forma o las estrategias en las que el gobierno y los diferentes participantes colaboran para definir los problemas que ocasionó el derrame, pero también para definir las soluciones, es decir, cómo va a solucionarse el problema de contaminación en el río Sonora. Entonces, básicamente, eso fue lo que se abordó a través de un estudio básicamente que se hizo en 2 años, ¿no?, del proceso. ¿Y desde qué perspectiva es con la que usted analiza, doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, Noemí Aro? ¿Cuál es la perspectiva que usted utiliza para hacer todo este análisis de la remediación? Pues fíjate que, como sabes, es un tema que ha sido múltiplemente estudiado por diferentes enfoques. En mi caso, yo lo abordé desde la perspectiva de la política pública, específicamente desde la formación de la agenda, que es una de las grandes etapas, ¿no?, del proceso. Y básicamente desde ese nicho, ¿no?, desde ese lente teórico, yo utilicé un modelo que es el modelo de corrientes múltiples, que es un modelo sintético de análisis de políticas públicas que permite procesar procesos y participantes, asimismo clasificar las etapas dentro del proceso. Excelente. Y ahora esto, como usted bien dice, ha sido analizado desde distintas aristas, y para ello pues seguramente hay muchas fuentes de información. En su caso, ¿cuáles han sido las fuentes que atendió usted para pues dotarse de información útil para hacer su análisis? Pues fíjate que, yo utilicé diferentes metodologías, pero básicamente mi estudio es un estudio cualitativo, ¿no?, a través de un análisis hemerográfico y documental, básicamente, porque se tuvo que construir el fenómeno a la luz de que había exceso de información y de múltiples fuentes. Y en ese proceso, el primer apartado lo realicé a partir del análisis de 167 notas de prensa de los diarios El Imparcial y El Expreso. Después, también el trabajo se enriqueció con entrevistas semiestructuradas a los alcaldes de la administración que enfrentaron el problema de contaminación en los municipios afectados. Y también posteriormente, que creo que es el núcleo de todo este trabajo, se tuvo acceso mediante una solicitud de transparencia al expediente completo del Fideicomiso Río Sonora por parte de Semarnat. Entonces se procesó todas las sesiones que tuvo el comité técnico y se extrae la información sobre la toma de decisiones del proceso. Y una vez que usted hizo toda esta revisión, ¿cuáles fueron sus principales hallazgos? ¿Qué es lo que podría compartir con la audiencia y que a usted le parezca relevante para que conozcamos? Para empezar, lo que arrojó el proceso a la luz de esta revisión, que, de entrada comento, es una revisión limitada, ¿verdad? Vamos a ponerle que es como una versión de lo que sucedió. ¿Por qué? Porque a la luz de otros enfoques, obviamente va cambiando, ¿no?, lo que se va encontrando.
Pero bueno, este estudio permitió identificar cuál había sido el monto total de los recursos ejercidos por el fideicomiso y en qué se habían utilizado, ¿no? O sea, cómo se distribuyó, cómo se gastó el fideicomiso. También el estudio permitió identificar quiénes habían sido los participantes más relevantes, es decir, quiénes metieron la mano en la distribución de los recursos, quiénes diseñaron las propuestas y qué empresas se llevaron los contratos, ¿no?, de obras, ¿no?, del Fideicomiso Río Sonora. Además de ese análisis sobre quiénes fueron los participantes y cómo se lograron incluir en el proceso, bueno, lo que encontramos es que durante los meses de sesión del Comité Técnico, que inició el 18 de septiembre y concluye el 2 de febrero del 2016, durante ese periodo, bueno, el gobierno federal el 19 de septiembre pactó una agenda de remediación. El gobierno federal sostiene que iba a construir plantas potabilizadoras como ese objetivo emblemático para garantizar la calidad del agua. Iba a construir una clínica de epidemiología para la atención y vigilancia de la salud en el largo plazo y también iba a hacer un monitoreo y limpieza de los ríos. Aparte, bueno, también proponía alternativas complementarias como instalar tinacos, crear obras de infraestructura, rehabilitación, etcétera. Bueno, cuando el comité técnico, empieza a sesionar para ver cómo se van a cumplir los objetivos que pactó el gobierno federal, en este caso Enrique Peña Nieto en ese periodo. Bueno, yo encontré que durante ese periodo de sesiones se rechazaron y se modificaron ciertas propuestas. Hubo ausencia de mecanismos de control y de la verificación de las pérdidas para el pago de las indemnizaciones y se denegaron o se rechazaron alternativas de largo plazo que tuvo consecuencias duales. La primera de ellas es la desaprobación y el descontento social por el incumplimiento de los compromisos que estableció el gobierno federal con la zona. Y en segundo lugar, el deterioro de la imagen corporativa de la empresa responsable y en general de la industria minera en general. Ahora, cabe mencionar que, bueno, las distorsiones que se observaron en la política de remediación en el ejercicio del fideicomiso podrían haberse reducido a través de mecanismos concretos que hubieran garantizado la participación de las comunidades afectadas y de los representantes políticos locales que estuvieron excluidos prácticamente de todo el proceso. Entonces, otro de los elementos que se destacan es que, bueno, el modelo de corrientes múltiples permitió mostrar que, en primer lugar, el fideicomiso es incompatible con la gestión de fondos en contextos de remediación ambiental. Es decir, son mecanismos administrativos no pertinentes. ¿Por qué? Porque facilitan la creación de arreglos administrativos que delimitan y centralizan la participación de los tomadores de decisión. En segundo lugar, mostró que es indispensable la representación directa de los interesados, de los afectados y de los gobiernos locales como un contrapeso para los expertos o para esa comunidad de ingenieros que están desde el centro tomando las decisiones, ¿no?, para remediar la región. Excelente. Pues Noemí Aro Velarde, una pregunta, porque pues ustedes se dedican a hacer estos estudios desde la perspectiva de la ciencia social, desde las ciencias sociales. Sin embargo, muchos de ellos no llegan a las manos, como bien decía usted en este último punto, de los tomadores de decisiones. ¿Hay algún interés por parte de las autoridades? ¿Ha habido por acercarse a una institución como el Colegio de Sonora para tomar a consideración el material que ustedes han elaborado para considerar acciones pertinentes para remediar las afectaciones en las comunidades? Bueno, la verdad, voy a ser honesta, desconozco por el contexto de la pandemia cómo estén las relaciones, del gobierno con la institución. Sí. Sin embargo, estos trabajos que se generaron durante la generación donde yo egresé se encuentran en el depositorio del Colegio de Sonora, en la biblioteca del Colegio de Sonora. Pueden acceder a ellos, se pueden descargar y los pueden revisar. Son varios documentos vinculados con el caso del río Sonora. Pues si alguna autoridad nos esté escuchando, ojalá se eche el clavado a la biblioteca. Muy bien. Muchas gracias, doctora Noemí Aro Velarde, doctora en Ciencias por el Colegio de Sonora. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego, buen día.
Reporte 100.